Vamos a estar considerando Gálatas capítulo 2, como ya nos compartió el hermano, desde el versículo 5 en adelante. Gálatas capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Y espero que hayan cantado en oración, que recibamos la palabra con humildad, que realmente cambie nuestro corazón. Y quizá esto que algunos ya tenemos en nuestro corazón, que la justicia de Cristo, por la fe puesta en Él, no sea un mensaje más. Que realmente haga en nosotros el vivir para Cristo. Estamos siguiendo esta epístola y vemos que hay conflictos, hay problemas. No cualquier problema, como estamos viendo, están afectando el Evangelio de Cristo. Dice Pedro, el apóstol Pablo, que Pedro y los judíos no están andando conforme a la verdad, rectamente. Están añadiendo a la gracia de Dios obras. En aquel caso, la circuncisión. La circuncisión. Y para nosotros, ¿qué nos puede llegar a hacer pensar que estamos exentos a esto? ¿Por qué podemos llegar a pensar que no nos puede pasar? Que agreguemos algo más a la gracia de Cristo, que creamos que tenemos que hacer algo para ganar la salvación, que creamos que algo más tenemos que hacer, aún ya siendo salvos. No dependo de la gracia de Dios, no dependo absolutamente del poder de su Espíritu Santo, sino que yo tengo que hacer algo. Obviamente hay una responsabilidad humana, pero sabemos que todo viene de Dios. Si hay algo bueno en mí, viene de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Y así también la salvación. La salvación es de Jehová, no es por mérito del hombre. No hay nada, absolutamente nada que pueda hacer el hombre para llegar a Dios. Solamente poner su fe en Jesucristo. Como ya hemos visto, hay un problema, un conflicto no menor en las iglesias de Galacia. No estaban andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La verdad preciosa del Evangelio. Que la ley, las ordenanzas habían sido clavadas en la cruz del Calvario. Y que Cristo había derribado la pared intermedia entre judíos y gentiles. Entraron en la congregación de parte de Jacobo judaizantes, que influyeron nada más y nada menos que en Pedro, que en Bernabé y en judíos que habían creído en Jesucristo. Y el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro, que se había levantado en el concilio en Jerusalén, en una reunión para corregir a lo de la secta de los fariseos, que habían creído. Pedro se había levantado para corregir a lo de la secta de los fariseos que habrían creído. Ahora está siendo influenciado. Ahora deja de comer con los gentiles. Y también está con los judaizantes que dicen que hay que circuncidarse aparte de la gracia de Dios. El mismo Pedro que había dicho que Dios escogió entre ellos que los gentiles, Hechos capítulo 15, oyeran de su propia boca la palabra del Evangelio y creyeran, ahora está poniendo una carga que dice que ni sus padres pudieron llevar, que ni sus padres pudieron cumplir. El título del mensaje es Convicción por el Evangelio. Convicción por el Evangelio. Le podría haber puesto Combatiendo la hipocresía, parte 2, y estaría bien. Podría haber sido también las justificaciones por fe y está bien. Pero el Evangelio no es solo simplemente algo intelectual.
es una convicción. Y Pablo estaba seguro de eso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo mostraba y lo demostraba defendiendo el Evangelio, viviendo el Evangelio. Una convicción es pensar y actuar sobre una verdad. Eso es una convicción, pensar y actuar sobre una verdad. Y en el caso del creyente no es sobre cualquier verdad. Es sobre la fe, es sobre la gracia, es sobre Cristo. Es haber sido justificado por la fe, es haber nacido de nuevo. Uno vive en base a esa convicción, Cristo morí por mí y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Vamos al texto, Gálatas, capítulo 2. Versículo 15, dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice el apóstol, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Parece un trabalenguas, parece algo repetitivo, pero por algo Pablo lo está diciendo. Y se incluye nosotros es el argumento de Pablo que explica y demuestra la verdad del Evangelio de Cristo, de la gracia de Cristo. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Para muchos estos versículos son la tesis de la epístola. Nosotros, dice Pablo, Pedro, Bernabé y yo, que pertenecemos a la nación judía, que hemos sido educados con el conocimiento de Dios, que teníamos la ley, hemos creído en Jesucristo. La ley sola no es suficiente. Teníamos la ley que nos guiaba a llevar una vida piadosa y agradar a Dios. Éramos, podríamos decir, altamente privilegiados y no burdos pecadores como los gentiles que no tenían la ley de Dios, que no eran hijos de Abraham, esa descendencia natural, como nos compartía el hermano. Y así todo, necesitamos creer en Cristo. Y así todos fuimos justificados por las obras de la ley, por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. La obediencia no nos salva. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Este estado judicial que ahora tenemos, porque ser justificado ante Dios es un estado judicial. Dios no ve justo, no por mis méritos, no por mis obras, sino por los méritos de Cristo. No solo en la cruz del Calvario, sino viviendo su vida justa, la vida que yo no podía vivir. Y Pablo dice, nosotros no éramos mejores que ellos. También éramos pecadores por naturaleza, eso está diciendo el apóstol Pablo. Y abrazamos a Cristo con fe, para que por medio de la fe recibiésemos este don gratuito de ser justos y no culpables. Recibimos esta bendición por medio de la fe y nada más. Por medio de la fe en Cristo y sus méritos. Y de ninguna manera por las obras de la ley, porque no hay nada, ninguna obra en obediencia a la ley que un ser humano haga perfecta, a la perfección. 3 veces vemos en estos versículos nomás la idea de justificar, de la justicia de Dios, de justificación. 3 veces vemos que es solo por fe, ese es el medio, ese es el vehículo. La fe no en las obras, no en tus méritos, no en tu intelecto, porque podés entender el Evangelio pero no creerlo, sino en la fe en Cristo, en Jesucristo. Y también 3 veces vemos que las obras de la ley quedan excluidas
como medio para justificación. Y este uso original y el término de justificación que usa Pablo tiene que ver con la sentencia de un juez. Dios declara justo al culpable, no al inocente, porque no éramos inocentes, ni Pablo era inocente, pero por los méritos de Cristo lo declara inocente, no culpable, no culpable. Martín Lutero declaró que la justificación por la fe sola es la que sostiene a la iglesia. Esta verdad, y es necesaria, estimados, entenderla. Si no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, es necesario creerla, y para la iglesia es necesaria repasarla. Esta doctrina, el mismo Pedro necesitó de parte de Pablo ser corregido. La salvación no tiene nada que ver con las obras de la ley. Quizás sea algo básico para algunos, quizás ya lo tengan claro, pero el punto es, si el mismo apóstol Pedro y otros cristianos tuvieron este problema, añadir algo a la gracia de Dios, a la obra de Cristo, ¿qué nos garantiza que no lo vamos a tener nosotros? ¿Qué te garantiza que no crees que vas a ir al cielo por tus obras? ¿Quién te garantiza que no vas a caer en este error? Y aún después de salvo, creer que tienes mérito alguno. O que puedes agradar a Dios por tu fuerza, por tus obras. Obviamente, Dios nos ha hecho nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo para nuevas obras, pero esas nuevas obras no deben ser para calmar nuestra conciencia, no deben ser para el aplauso del mundo, debe ser para la gloria de Dios, y vienen del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros y el poder de Él. Y aún siendo salvos, a veces actuamos y queremos reconocimiento, queremos mérito, queremos el aplauso del mundo o las gracias. No digo que no hay que dar gracias, no digo que no hay que ser agradecido, no digo eso, pero muchas veces actuamos sin olvidándonos de la gracia de Dios, del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Si estamos queriendo añadir algo más, una obra al Evangelio, no estamos entendiendo el Evangelio, el corazón del Evangelio, que Dios es santo, que Dios es justo y que nosotros no somos ni una cosa ni la otra. El hombre cree que puede alcanzar la salvación y un estado de justificación por sus esfuerzos. Ha sido así a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre no se cree culpable, no se cree pecador, se cree bueno. Y cree que por sus buenas obras, por ser un buen padre, por ser un buen hijo, por ayudar a alguien, cree que con eso está en paz con Dios. Y vemos que el único camino, el único medio para estar con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora, usted dice, ¿qué es esto de la ley? Las obras de la ley. Quizás no sabe a qué se está refiriendo Pablo, que ninguna carne, ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Bueno, la ley es el conjunto de los mandamientos de Dios. 613, para ser exacto. Resumida en 10 mandamientos. Ser justificados por las obras de la ley significa poner en práctica los mandamientos de Dios sin faltar a uno de ellos. Absolutamente cumplirlos todos a la perfección sin faltar a uno de ellos. 613 tenían los judíos, 248 positivos y 365 negativos. Aún resumido en los 10 mandamientos, ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, ser salvo por las obras de la ley implica, si quieres ser salvo por las obras de la ley, a obedecer todos los mandamientos de Dios sin faltar a uno toda tu vida. Esto implica no quebrantar en nada.
Porque al hacerlo, no solo estás quebrantando la ley, sino su carácter, santo y justo. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, aún así usted puede creer que es justo. Bueno, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Uno de los mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20. Esto es que tú vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre. Vas a estar en su presencia. Obviamente Él ve todas las cosas, ve tu corazón, no solo tus actos. Y tu obligación primordial significa es dar adoración a Él, obediencia absoluta y amor supremo solo a Él. Lo vas a amar tanto que a la hora de pecar no lo vas a hacer. Porque lo amas tanto que no vas a poder pecar. Ya estamos, me parece que, fulminados, por decirlo. También, obviamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que no tendrás ídolos en tu corazón. No habría nunca nada en primer lugar antes que Dios. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, ni vos mismo. Guardar el día de reposo, no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente, dice Jehová, el que tomare el nombre de Dios en vano. Y esto no es solo hacer un juramento, sino que a lo largo de toda tu vida vas a hablar con reverencia sobre Dios. Porque sabés lo que es no tomar el nombre de Dios en vano, y el nombre de Dios significa lo que Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es todopoderoso. Entonces, al saber lo que es Dios, su nombre, lo que significa, cuando vayas a Él en oración no vas a dudar. Vas a orar con fe todo el tiempo. No es así tampoco, estimados. Ahora, quizá tu orgullo dice, ok, voy bien igual. Porque hay gente orgullosa, hermano. Hay gente orgullosa que no le pueden decir nada, ni siquiera mostrar con la palabra de Dios que es un pecador, que está destinado al infierno. Ok, quizá usted dice, voy bien, no maté, no adulteré, etc. Pero ahora, esta es la letra del Espíritu. Pero también dice que el espíritu de la ley apunta al corazón. Y ahí sí estamos fritos. La ley apunta al corazón. Ni siquiera puede tener un pensamiento malo. No solo matar, no te puedes enojar. No solo tienes que practicar el sexo fuera del matrimonio, sino ni siquiera puedes desear en tu corazón a una mujer o tener sexo antes del matrimonio. ¿Y eso sabe en qué nos convierte? En pecadores, en injustos delante de Dios. Y quizás todavía pensamos que podemos cumplir las obras de la ley. Quizás alguno piensa que puede agradar a Dios por sus obras. Romanos 8:6 dice, porque la intención de la carne, Dios dice, la intención del hombre, lo que sale de él, de su boca, de sus pensamientos, de su corazón, ¿saben qué es? Enemistad contra Dios. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, sin Cristo, sin ser justificados. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede, por más que quiera. No puede, no quiere. Esta es la razón porque ninguna carne será justificada por las obras de la ley, como dice el apóstol Pablo. Ni judíos ni gentiles, ni que hayas nacido en cuna evangélica. No importa si te bautizaste. Hay mucha gente que llega aquí, sí, yo me bauticé. Evangelizamos en la plaza.
¿Vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Bien, lo primero que le pregunto, ¿quién es Jesús? Y no saben, pero se bautizó y va a la iglesia todos los domingos con la abuela, así me dijo. Pero no sabe qué es la justificación por la fe. Todavía cree que puede agradar a Dios por sus obras, porque no le han predicado el Evangelio. Obviamente no tiene una convicción del Evangelio y no lo puede vivir. Y obviamente no va a ir al cielo, porque el único camino al cielo es Jesucristo, la fe en Él. Ahora, si tienes esta convicción, si por la gracia de Dios he recibido este don gratuito, si estás en paz para con Dios, lo que debe hacer esto es llevarte a apreciar más a Cristo, vivir para Él, no solo una religión vana, vacía de domingo. Realmente podemos amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque fallemos, porque Él nos dio su Espíritu Santo. Cuando nos convenció de pecado y nos hizo alcanzar a Cristo. Y ahora puedo vivir, no en la carne y en la fe del Hijo de Dios. No somos santos, ni salvos, ni justos por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Es el medio para llegar a ser santos y justos delante de Dios. Aparte de la ley, gloria a Dios, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Por la fe en Jesucristo hay esperanza. Hay esperanza. El ser justificado puede definirse también como el acto de gracia. El acto de gracia de parte de Dios, por el cual tan solo, absolutamente en la obra de Cristo como mediador entre el hombre y Dios, tengo el acceso a ser declarado justo. Declarado justo. Es una declaración legal. Dios me declara justo, no culpable. Soy culpable, no soy inocente. Quebranté la ley de Dios, era enemigo de Dios, era hijo de ira. Pero ahora, por poner mi fe en Cristo, creer que Él murió por mí, creer que su sangre me limpia de mis pecados, creer que Él vivió la vida justa que yo no podía vivir, me hace justo. Es su obra, es su mérito, de principio a fin. Colosenses 2, 3 y 14, hermanos. Y vosotros, dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 3 y 14, y vosotros, estando muertos, así estamos, muertos, separados de Dios, ajenos de las cosas de Dios, hijos de ira, destinados al infierno, muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo lo hizo? Perdonándonos todos vuestros pecados, dice la palabra de Dios. Borrando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Dios no se parece en nada a un juez terrenal, hermanos. Muchos los comparan con un juez terrenal, no se parece en nada. Porque yo, si quebranto una ley, si paso un semáforo en rojo, si mato a alguien, el juez me puede absolver, incluso siendo culpable, porque acá la justicia sabemos cómo es. Declaran al justo culpable y al inocente culpable, y al que realmente tiene que cumplir una condena lo dejan libre. Es todo al revés. Bueno, Dios no se parece en nada a este juez terrenal. Supongamos que yo maté a alguien. Voy preso. Pero este juez terrenal me libera. Pero hay pruebas en contra mía. De todas formas me libera. ¡Wow! Quedo libre, sí, pero no soy inocente. No porque quedé libre, soy inocente. Aún así, quedé libre, pero sigo siendo culpable.
Esa es la verdad. Y además, queda en mi historial que yo maté a alguien. Bueno, Cristo, ¿saben lo que hizo? No solo me libró de la culpa, sino que Él pagó la culpa que yo merecía. No solo me declara inocente siendo culpable, sino que borró mi historial. Es como si nunca hubiera pecado, hermanos. Él me ve justo delante de Dios. No todos llegamos de igual forma a Dios, pero dice que al que mucho perdonó, mucho ama. Pero así todo, si llegaste a Cristo de niño, si llegaste a Cristo de adulto, no importa, Él borró todos tus pecados, los pasados, presentes y futuros, lo que ibas a cometer, también lo borró. Esa es la maravilla de la justificación por la fe. ¿Cómo no vamos a amar a Cristo por sobre todas las cosas? No hay nada en contra nuestra. Se ha puesto la fe en Jesucristo. La deuda ha sido pagada. Él pagó la condena, tomó tu lugar. Dio su vida. Dio su vida. Versículo 17. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por esto, Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Muchos coinciden que este es uno de los versículos más difíciles también del Nuevo Testamento de explicar. Si buscando nosotros ser justificados en Cristo, dice Pablo, y lo somos, es Cristo ministro de pecado. Cristo quiere que yo vuelva a pecar porque vos, Pedro, estás diciendo que es necesaria la ley todavía. De ninguna manera, dice Pablo. Cristo es suficiente. Somos justificados en Cristo y nada más. Si yo, Pedro, los que creímos en Cristo, somos justificados solamente por la fe, y ahora de repente la sola fe no alcanza, entonces Cristo no es el Salvador. Entonces Cristo a la vez es promotor de pecado, Él no es suficiente. También tengo que obedecer la ley, seguir obedeciendo la ley. En ninguna manera, dice Pablo, Cristo es suficiente. Él no te va a salvar para luego que tú ganes tu salvación otra vez. Él lo hizo una vez y para siempre, si has puesto tu fe en Él. Dice Pablo, porque si las cosas que destruí, hablando de la ley, del mismo tema, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, si yo vuelvo a ser fariseo de fariseos, si yo vuelvo a circuncidarme, entre comillas, si vuelvo a querer obedecer la ley, todo eso que destruí, que lo tengo por basura, me vuelvo a ser transgresor, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y lo único que hago es abandonar la gracia de Dios por la ley. Jamás podría hacer algo así. Jamás podría hacer algo así. Ni Cristo promover el pecado, ni yo volver a edificar lo que destruí. Versículo 19, porque yo por la ley estoy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque yo por la ley estoy muerto a fin de vivir para Dios. Con Cristo, versículo 20, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, la misma ley me mató. La misma ley me condenó. La ley es justa, es santa, es buena, pero esa misma ley me guió a Cristo porque yo no la podía cumplir. La misma ley me mostró que no es una alternativa para estar en paz con Dios, para alcanzar salvación.
No hay justicia ni justificación propia a través de la ley. Como soy muerto para la ley, puedo vivir para Cristo. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley, dice el apóstol, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hemos muerto a las ordenanzas de la ley para ser salvos. No somos antinominianos, como sabemos. La ley es justa, es santa y buena, pero no para salvación. Después de ser salvo para nuestra santificación, pero no para salvación. Ahora, aquí hay dos pruebas de la justificación por fe. Esta convicción se vive, y Pablo la vivía y la defendía. Es estar en Cristo. Versículos 20 y 21 reflejan la vida y la identificación del creyente con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando a Cristo lo clavaron en la cruz, a mí me clavaron. Cuando Cristo resucitó, yo resucité y estoy potencialmente sentado en los lugares celestiales. Cristo cumplió la ley, es como si yo hubiese cumplido la ley. Por eso la vida que vivo ya no la vivo yo. Es una declaración de fe también. Al morir Él, yo estaba muriendo. El viejo hombre, el fariseo de fariseos, el perseguidor de la iglesia. Y si lo llevamos a nosotros, si pusimos nuestra fe en Jesucristo, morimos con Él en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo quería agradar a Dios por las obras. El yo, pecador, egoísta, asesino, quiere agradar a Dios. Quiere ser irreprensible. Pero no podemos. No podemos. Ahora, al creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, a poner nuestra fe en Él, al ser crucificado juntamente con Él, mi viejo hombre, el asesino que era Pablo, el fariseo de fariseos, fue crucificado con Cristo. Hemos nacido de nuevo, hemos resucitado juntamente con Cristo y ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Pero ¿cómo vive Cristo en mí si Cristo está sentado a la diestra de Dios? El Espíritu Santo vino a morar a nosotros, a nuestra vida, a la tercera persona de la Trinidad. Estamos legalmente muertos para la ley. Y esa muerte dio lugar a una nueva vida completamente distinta. Así tendría que ser. Porque ya no vivo yo. Cristo viviendo en mí por su Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien me guía, quien me confronta, quien me hace perseverar. Obviamente sigo luchando con este cuerpo, sigo viviendo en este mundo, sigo luchando con la carne, pero lo vivo, esa lucha, este tiempo hasta que estemos con el Señor, lo vivo, lo deberíamos vivir en la fe del Hijo de Dios. Lo que pasa es que queremos vivir a nuestra manera. Queremos seguir viviendo sin la gracia de Dios. Si fuéramos tan dependientes de Dios y conscientes de la necesidad de vivir por fe, de andar en el Espíritu, leeríamos más la Biblia, algo básico. Oraríamos más, algo básico.
no nos dejaríamos de congregar, algo básico. Pero no vivimos en la fe del Hijo de Dios. Queremos vivir sin la gracia de Dios y eso es imposible como creyentes. Debemos esforzarnos, hay una responsabilidad humana. Esforzarnos en la gracia de Dios, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros, por el poder de su Espíritu Santo. De mí, nada bueno. La lucha del creyente no es vencer tal o cual pecado. Debemos vivir en santidad, sí, pero no es vencer tal o cual pecado, sino creerle a Dios, que el pecado ya nos enseñaría de nosotros, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que Cristo vive en mí y por eso puedo ser santo como Él es santo. Creerle que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Creer que Él no tienta a nadie y que da, juntamente con la tentación, la salida. No es con mis fuerzas. Vivir en santidad es en la fe del Hijo de Dios. Es por el poder de su Espíritu Santo que vive en el creyente. No vamos a salir victoriosos en nuestra propia fuerza, sin la gracia de Dios, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fortaleza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y esa nueva vida, estimados, tiene que ver con cargar la cruz cada día. Y esa nueva vida es gracias a que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hablamos también del amor, no solo del pecado. Esa es la ventaja de predicar expositivamente. Esa nueva vida también es, no solo porque me justificó por la fe, no solo porque me perdonó, no solo porque Él pagó el castigo que yo merecía, sino también porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz para que yo me salvara de la muerte eterna, estar separado de Dios en el infierno. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? En resumen, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, dice Pablo. Porque si por la ley, otra vez, fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por mis obras yo puedo ser santo delante de Dios, si por mis méritos yo puedo ser justo delante de Dios, ¿para qué vino Cristo a morir? ¿Para qué Dios hizo hombre y se humilló hasta lo sumo? No tiene sentido, en otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo. Querer justificarnos por las obras de la ley es rechazar a Cristo, es desechar su gracia. Es decir, que la vida, muerte y resurrección de Cristo fue en vano, no sirvió para nada. El problema del ser humano es que no soporta no tener algún mérito, todo el tiempo. El problema principal del ser humano es que no soporta no tener algún mérito en cualquier cosa, algún reconocimiento. Y así pasa también con Dios. No solo delante de los hombres, delante de Dios. Hermanos, miren, ni siquiera la fe es un mérito nuestro. Esa es la realidad del Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice Efesios 2:8. ¿Y esto qué? Todo lo anterior. La gracia, la fe, la salvación no es de vosotros. Es don de Dios. ¡Wow! ¿Para qué? Para que no te gloríes. Para que toda la gloria sea de Dios. No es por obras. Nunca fue por obras. De Génesis a Apocalipsis, nunca fue por obras. Justificado por la fe. Hay paz para con Dios. Para terminar, una ilustración
una pregunta y una exhortación. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, estimados, es como un diamante. Es como un diamante con diferentes caras. El diamante más hermoso, el diamante más caro, un interminable valor, el más hermoso que pueda existir. Y una de esas caras de este diamante brillante por donde lo miremos es la justificación por la fe. Otra cara de ese diamante es la adopción. Otra cara de ese diamante de incalculable valor es la humillación de Cristo. Otra cara de ese diamante es que tú merecías la muerte, el castigo eterno en el infierno. Otra cara de ese diamante, que es el Evangelio de Dios, es la gracia de Cristo, es la deidad de Jesucristo. Se hizo hombre para morir en la cruz. Y es un diamante que nadie nos puede sacar. No por tus obras, no por tus méritos, ni aún después de ser salvo, ni aún pecando después de ser salvo. Es un diamante que nadie nos puede sacar porque está arraigado y fundado y valorado en los méritos de Cristo. Ni la muerte nos va a sacar ese diamante que es el Evangelio de la gracia de Dios. La pregunta es, a los no creyentes, ¿tienes este diamante? Solo lo puedes obtener por fe en Jesucristo. ¿Tienes esta convicción que has sido justificado por la fe en Cristo, que estás en paz para con Dios? ¿Crees esta verdad? La verdad absoluta que ningún hombre va a ser justificado por las obras de la ley, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Crees esta verdad? Es tu mayor problema. No tu economía, no el próximo presidente, no tu enfermedad. Este es el mayor problema del ser humano. No puede ser justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Jesucristo. Y el problema es que él cree que puede ir al cielo por sus propias obras. Solo fe en Jesucristo. Hermanos, esta fe que tenemos en Cristo es una fe viva, no muerta. No queda solo en un sentimiento, no queda solo en un gloria a Dios, no queda solo en una simple doctrina. Las obras nunca ocuparán el lugar de la fe para salvación, pero al nacer de nuevo sí revelan la fe que tenemos en Jesucristo. Es por la fe en Dios y su gracia que vive Cristo en mí, en el creyente. Es por la fe también y porque Cristo vive en mí que soportamos las pruebas, que resistimos la tentación, que controlamos la lengua, que nos guardamos sin manchas del mundo, que amamos al prójimo, que damos. También eso es parte de la justificación por la fe. Y es por fe que lo debemos hacer. Es vivir para Dios. Es por la fe que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La verdadera fe se somete a Cristo como Señor. Porque esta fe que tuvimos para ser justificados, esta fe que salva, incluye tanto la confianza en Él como Salvador, pero también seguirle a Él como discípulos. Y realmente así podremos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esto.